De verdad, así como Susana se inspiró, incluso hasta cambió su tema programado, nos entusiasma mucho la presencia de este joven de Eddie Alvarado y de ese emprendimiento que es 360, Agro 360. Me llama mucho la atención pues todo el potencial de lo que puede desarrollar. Ustedes lo escucharon en sus propias palabras decir que incluso tienen como temática de trabajo ellos mismos generar su levantamiento, es decir, su investigación, desarrollar entonces los principios que luego van a terminar con una innovación, que en este caso es una aplicación tecnológica. Solo países de escasa visión y de muy mala estrategia de aprovechamiento de recursos naturales y humanos termina, como nosotros hemos terminado durante el último medio siglo, haciendo que el trabajo agrícola sea sinónimo de pobreza, sea sinónimo de atraso, sea sinónimo de privaciones. Los países del mundo que más se desarrollaron no solo tienen grandes ciudades, grandes capitales, grandes urbes, que las tienen, por supuesto, eso no tiene nada de malo. Sin embargo, esas mismas naciones siguen teniendo un agro poderoso, a donde la electricidad, el agua potable y el acceso a escuelas y hospitales no es una utopía. El tejido productivo suele estar acompañado o debe estar acompañado de esas condiciones para que el recurso humano se sienta motivado, si así lo decide, porque yo creo en la libertad plena del ser humano. El ser humano debe ser libre de desarrollar el proyecto de vida que más le plazca, que más le guste y para el que se prepare, claro está. Nada vale que usted quiera ser astronauta si vive en un país que no tiene ni fuerza aérea. Ahora, allí donde existan las condiciones de usted intentarlo, de usted, de la mano de los conocimientos, las capacidades y el rendimiento, ir demostrando que puede acercarse a ese ideal, caramba, ya luego entonces las diferencias las resumen los resultados. La agricultura es en cualquier parte del mundo donde por hectárea se produzca mucho, donde haya ciertamente una competencia real entre los actores que participan en esa parte tan importante y tan tradicional de la economía, se dan las condiciones, señores, para que el agro sea realmente un poder. Y cuando hablamos de un poder, no hablamos de un poder que se reúne con los gobernantes para pedir que por favor no importen productos de fuera. No, se reúne para exigir reglas claras para poder, frente a una cadena de costos eficiente, producir y producir bien, y luego su producto, además de conquistar mercados internos, salir a exportar fuera. Eso hace Holanda, un país relativamente pequeño en Europa, que ha tenido incluso históricamente que quitarle territorio al mar, porque una parte de su territorio está por debajo del nivel del mar. Ahora, ¿qué hacen los holandeses una vez conquistan esas tierras con los diques y generan los polders? Bueno, además de tener, claro, ciudades antiquísimas como Ámsterdam o Rotterdam, que es un puerto extraordinario de Europa, lo que hacen es aprovechar cada área de suelo que tenga vocación agrícola. Y lo hacen sobre la base de una gran tecnificación y el aprovechamiento de todas las tecnologías con las que nosotros soñamos a partir de escuchar a este joven Alvarado. Hacer un trabajo extraordinario que vindica primero al agricultor, los hombres que alimentan al mundo desde el trabajo en la tierra. Y luego que le permiten a esos mismos hombres vivir dignamente, enviar a sus hijos a estudiar a centros educativos donde están todas las condiciones del mundo. Y luego si ese muchacho quiere, decide quedarse pues fijo en la región donde ha vivido, donde ha nacido, si quiere mantener la tradición familiar, si quiere dedicarse a una de las áreas circundantes a la producción, entonces encuentra múltiples áreas que van desde las ingenierías, pasando por otros procesos y logrando, señores, unirse a ese enorme tejido productivo. Ya no se puede hablar que ni siquiera el agro, la agroindustria, pertenece al sector primario nada más. Está en todos los sectores, es transversal, porque además de extraer riqueza de la tierra, le agrega valor en varias de sus etapas, pero también consigue entrar en la economía de servicios. Cuando usted consume el servicio hotelero, no importa si es en un hotel de ciudad 5 estrellas o en un resort, en un coto cerrado de un lugar X, el desayuno incluido tiene que salir necesariamente de productos de la ganadería y del agro y tiene que pasar los mismos procesos, obviamente, venga de donde venga. A mí me encantaría que los productos dominicanos, en base a condiciones de competitividad y de la ventaja del precio final, pues pudieran lograr lo que están logrando ciertamente otros países, incluso en nuestra propia área del Caribe y Centroamérica, como el caso de Costa Rica. Eso es importante. Ahora bien, el tema que hoy tenía en cuestión tratar
una vez más se refería al tema de la reforma fiscal. El mundo nueva vez, tras una pandemia, nueva vez vuelve a tener la situación de los impuestos sobre la mesa. No solo en la República Dominicana, donde se discute lo importante, lo probable y también lo juicioso que podría ser hacer una reforma fiscal en estos momentos. Ya ha dicho el presidente que este año no parece el indicado. Lo que estamos haciendo es posponer ciertamente la realización de la misma, pero no se puede posponer el debate de esa modificación hacia el dibujo tributario nuestro. El mundo en general, y producto de muchísimas razones que incluyen la pandemia quizás como la más importante en el último año, vuelven a abocarse a la gran discusión. Hacer el Estado más eficiente, hacer que cargue un costo menor en el bolsillo de los contribuyentes, que se brinden los servicios que el Estado ha convenido en mantener dentro de su coto, si son estos salud, si son estos educación, algunos incluso entienden que hasta menos de ahí, otros entienden que mucho más, a qué precio y con qué nivel de eficiencia. En un país como el nuestro se habla mucho, se tiende a señalar la famosa baja presión fiscal, un cálculo que siempre se hace de la mano de ignorar que porciones importantes de los actores que califican como contribuyentes no pagan lo que deben, no cumplen lo que otros sí están obligados a cumplir y no tienen capacidad de evadir. Por eso cuando se lleva esa presión fiscal al grupo de los que sí tienen la obligación y la imposibilidad de eludir, de evadir sus obligaciones, esa cifra se duplica y en algunos casos mucho más. Por eso lo que hay que hacer es sincerizar obviamente ese dibujo, recordando que los grupos que están fuera de esas obligaciones obedecen a dos situaciones, una de privilegio, donde los grandes grupos tradicionales oligárquicos se asentaron sobre la base de negociar privilegios directamente con los gobernantes, bajo la amenaza de mi sector es más importante que el otro y yo no puedo operar con esas condiciones, yo no puedo operar con las mismas reglas de juego de todo el mundo. Yo para ser competitivo necesito, en vez de correr los 100 metros, que tú me pongas a correr desde el metro número 20. No, no se puede. No se puede. Todos tenemos que partir de la misma línea. Así desarrollamos velocidades distintas, que ya eso es algo totalmente natural. Y el otro sujeto, que también está del otro lado de la pirámide socioeconómica, que es aquel al que se le dejan pasar ciertos servicios públicos en el entendido de que, amén de ser un sujeto social muy vulnerable, pasa a ser un sujeto político. Y esa otra parte, que no tiene muchas veces los medios de producción, es cierto, pero a la que hay que ayudar a insertar a la economía productiva. Entonces, como es un sujeto político, es decir, es un voto, entonces le hacemos partícipe de una economía que trata de mantenerlo en esa mendicidad, que trata de romperle una pierna, pero regalarle una muleta para que nos lo agradezca. Y el agradecimiento implica que nos debe algo. Y muchas veces ese debe es parte de exigirle su condición de sujeto político como votante. Ambas cosas tienen que ser erradicadas. La exención impositiva de privilegio para los libertos fiscales y el tratamiento también como sujeto político de los grupos más vulnerables. Todo esto para igualar, señores, a la sociedad en base a la suprema igualdad que es ante la ley. En este momento en el mundo hay obviamente una corriente que se siente muy impulsada sobre todo por la pandemia, y es la corriente que ahora pretende que el mundo, para ser más igualitario, tiene que ser sobre la base de igualarnos hacia abajo, quitarnos más, cobrarnos más. Y de eso son parte de algunas corrientes políticas que hoy están en boga. En Estados Unidos se discute el impuesto corporativo a las empresas, que se pretende subir de un 21 a un 28. Quienes lo defienden dicen que es una forma de impuesto progresivo porque le vas a cobrar más a los que más tienen. Ahora, nunca dicen qué van a hacer cuando esas empresas, como es natural, traspasen esos costos al consumidor final. Esa parte nunca la explican, porque para eso no tienen argumento. De manera que ese impuesto progresivo lo que terminaría es progresivamente aumentando también los costos de bienes y servicios, generando a su vez el mecanismo de inflación de todos los tiempos, elevando esos costos para el consumidor final sin que necesariamente se eleven los costos reales fuera del tema impositivo para fabricar o proveer servicios a la sociedad que los consume. En medio de esta guerra, yo siempre acudo a que veamos los proyectos sociales que lograron mejorar. Esa ahora propuesta que hace Joe Biden y Janet Allen y todos esos funcionarios de elevar un 15% a las empresas en el mundo entero. Por ejemplo, países como Irlanda, que eran de los más pobres de Europa hace 35 o 40 años, era parte de los PIGS, como le llamaban a Portugal, Irlanda, España y Grecia, y que años después es la sede de muchas de las empresas multinacionales, incluso de la información,
en Europa se produce sobre la base, por ejemplo, de un trabajo extraordinario que hace esa nación al momento de reducir los costos superfluos, de reducir el tamaño innecesario de la gran masa que tenía ese Estado y de hacer atractivo el movimiento de capital hacia su nación. La idea es ahora que los países no compitan por ser atractivos en materia fiscal. Ahora, la competencia ahora se supone que es al revés, es el que ofrezca más con dinero ajeno. Y ahí tendrá que decidir la República Dominicana cómo quiere realmente insertarse en el mundo del desarrollo, del avance y de lograr que nuestra nación sea atractiva a los capitales nacionales que no se vayan, a los foráneos que vengan, pero sobre todo a que la producción local pues pueda seguir creciendo y ser un país más próspero, lo cual es clave para poder ser también una nación más justa.